economía para todos y vamos a hablar de cómo están las regiones en nuestro país. Creo que es momento, ya faltando 2 meses para cerrar el 2024. ¿Cómo está el desarrollo económico y el desempeño, sobre todo económico, de estas regiones? Sabemos que Arequipa no está pasando por un buen momento, así que de esto vamos a conversar con Gonzalo Manrique. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con Arequipa? Cuéntanos un poco esta información que ustedes han recabado y han comunicado. Bueno, el INEI saca cada 3 meses un reporte de cómo le va a las regiones. Tenemos ya el último reporte hacia el segundo trimestre de este año. Y de las 24 regiones, tenemos 2 regiones que estarían en recesión técnica. Recesión técnica entendido como una región o un país, digamos, dependiendo, que tenga al menos 3 trimestres consecutivos en negativo, o sea, de caída de la producción. No 2 trimestres, porque 3. hay, me parece que, ahí tú me corregirás, literatura que hablan de 2 trimestres. No, digamos, la definición, digamos, teórica es 3 trimestres, exacto. Okay. 3 trimestres para que sea recesión técnica. Tenemos 2 regiones con esas características. Una es Arequipa, que tiene 3 trimestres, o sea, desde el último trimestre del 23 está en negativo. Ajá. Y también tenemos a Junín. Junín ya lleva 7 trimestres, digamos, de caída constante de su PBI. Ahora, ¿cuál es la situación con Arequipa? O sea, ¿qué implica que una región, porque nuestro país lo estuvo el año pasado con una caída, bueno, al final cerramos en 0.6 en negativo, pero entramos en recesión después de muchos años. ¿Cuál es la lectura para las regiones? ¿Es igual, de igual manera? ¿Cuál es la consecuencia de estar o que esas regiones presenten recesión técnica? Bueno, en regiones sí ha pasado, digamos, casos en los últimos 20 años en que algunas han tenido periodos negativos porque, digamos, la cartera, digamos, productiva de cada región es muy diferente. Por ejemplo, Arequipa depende mucho de la minería. ¿Qué ha pasado con la minería? Es que actualmente, por ejemplo, en Cerro Verde se está minando en zonas de baja ley, desde baja concentración de mineral. Entonces, la producción minera en Arequipa de cobre ha caído, ya va 3 trimestres en negativo también. Y eso ha movido la brújula. Eso ha movido la brújula y explica, digamos, estos 3 trimestres también en negativo de toda la economía en su conjunto. De ahí también ha impactado negativamente bajo desempeño del sector agricultura. Por ejemplo, en el último trimestre cayó bastante, digamos, la producción de aceitunas, cayó también la producción de alcachofa por temas climáticos, por temas también de menores cosechas. Y eso ha afectado a este resultado, que esperamos que pronto pueda revertirse. Por ejemplo, en temas de minería, ya Arequipa en agosto y en septiembre, perdón, en agosto y septiembre estaría mostrando algunos resultados positivos. Arequipa. En agosto y septiembre. Este tercer trimestre. ¿Creen que eso se mantenga? Esperemos que sí. Todavía no hemos hecho ningún análisis detallado, pero esperamos que se revierta poco a poco, digamos, esta situación negativa. O sea, si hay algo que explica esta caída en el desempeño económico en Arequipa ha sido minería y el sector agro. Minería y agro, exacto. Ahora, los arequipeños de a pie dirán, bueno, ¿y eso a mí cómo afecta? Yo no trabajo en la minería, yo soy taxista, yo soy de repente conductor de camión, soy estudiante. O sea, los arequipeños y las arequipeñas de a pie, ¿cómo ven en su día a día estos resultados negativos que ha arrojado el INEI? Bueno, uno de los principales canales a través de los cuales el bajo desempeño, digamos, del sector minero en Arequipa afecta a la población es a través del canon y las regalías. Todo el canon y las regalías por norma, o gran parte de este canon, se queda en la región o se queda en los distritos de influencia directa, digamos, de Cerro Verde, por ejemplo. Entonces, ante una menor producción, menores ventas, digamos, se reduce el canon, no de este año, pero tal vez el próximo año se podría reducir. Entonces, hay un efecto directo ahí. También, ¿y para qué sirve el canon? El canon, digamos, por norma debe utilizarse 2 cosas. Uno, lo utilizan las universidades para temas de investigación, para temas de mejora de su infraestructura, y también lo utilizan las municipalidades y gobiernos provinciales y regionales, también para mejorar infraestructura, cerrar brechas sociales. Con respecto a ese punto, sabemos que muchas regiones, no solamente Arequipa, enfrentan varias dificultades para ejecutar adecuadamente el gasto, digamos, de canon, y esa es una segunda derivada, digamos, un segundo tema con respecto a cómo tenemos que mejorar el uso de estos recursos. Pero el primer tema es que ante una menor producción va a haber menores recursos disponibles y eso puede afectar
poco el bienestar de la población. Ahora, bueno, esta es la radiografía arequipeña con 3 trimestres en caída y bueno, está en recesión técnica por la denominación, bueno, o es la conclusión que tiene IP recogiendo las cifras del INEI. Son cifras que ustedes lo pueden encontrar en la página del INEI, son las páginas oficiales. Y lo cierto es que Junín preocupa más porque son 7 trimestres. 7 trimestres. Desde el último trimestre del 2022 está en negativo. Son 7 trimestres, 21 meses, digamos, que van en negativo. ¿Y por qué Junín? O sea, ¿cuáles han sido las explicaciones o las causas que han llevado a Junín a estar en recesión técnica desde el 2022? Bueno, en parte también es el sector minero. Lleva ya 4 trimestres de caída constante de su minería. Junín produce cobre, al igual que Arequipa, Junín produce cobre, produce zinc, también produce algo de oro. En general, en el último año ha habido paralizaciones temporales de varias minas por temas de mantenimiento. Recientemente también hubo una paralización en Volcan y también estaba leyendo algunas noticias, hubo una paralización en una mina más pequeña, digamos, porque tuvo algunos accidentes, pero felizmente parece que esa paralización ya estaría luego de varios meses revirtiéndose. Y también esperamos que con los últimos resultados que tenemos agosto, parece que ha habido un ligero crecimiento en el sector minero y por ahí que podría empezar a revertirse esta situación que ya ha durado casi 2 años. Al igual que Arequipa, agosto, septiembre, ¿podría haber, digamos, un punto de inflexión para estas dos regiones? Sí, parece que podría haber un punto de inflexión. Tal vez no se vería un resultado en este tercer trimestre, pero probablemente para el cuarto podamos ver algún cambio. Me llama mucho la atención y creo que esto son cifras concretas que ustedes desde IP han recogido. La minería te puede parar la olla, pero también te puede generar una recesión técnica de no tener un buen desempeño en trimestres consecutivos. La minería en realidad pesa bastante, digamos, sobre todo en algunas regiones pesa bastante. A nivel nacional, la minería te puede explicar entre 6, 7, hasta 10% de PIB dependiendo de algunos años. Y en algunas regiones puede pesar muchísimo más. Ahorita no tengo el dato exacto, por ejemplo, Arequipa o Junín, pero tiene un peso muy relevante en la economía. Entonces, cuando la minería le va mal, puede afectar y generar efectos, digamos, encadenamientos sobre el resto de la economía. Por eso es muy importante, digamos, desde el Estado que se promueva una mayor inversión para asegurar un crecimiento sostenible de este sector. Ahora, lo cierto es que, no sé si tienes la información ahí a la mente, Gonzalo, ¿cuánto aporta la minería al PBI nacional? Como te digo, no sé por qué me he olvidado, pero debe ser entre 5, tirando para 10% del PBI. Ok, bueno, y el tema, por ejemplo, de la minería informal se está observando en estas regiones. Sabemos que en el norte es bastante fuerte, pero en Arequipa, Junín, se ha visto, yo sé que creo que IP también ha armado un informe sobre esto. Bueno, en realidad la minería ilegal existe en todo el país, es especialmente presente en la selva, digamos. En el norte también ha habido casos graves de minería ilegal. Pero si uno va y pregunta, nosotros para un estudio en particular hicimos entrevistas a varios actores de la cadena minera, vemos que incluso en el sur y ya también poco a poco se está desarrollando más esta minería ilegal que podría afectar el desempeño del sector y de la región. Gonzalo, ya para ir cerrando, hemos hablado de 2 casos concretos que están en estos momentos en recesión técnica, de acuerdo a información oficial y que ustedes desde IP han recogido. Arequipa con una caída de 3 trimestres consecutivos y Junín con una caída de 7 trimestres consecutivos. Exacto. También desde el último trimestre del 2022. ¿Hay alguna otra región, Gonzalo, que se está perfilando también en este camino en rojo, como lo es Arequipa y Junín? Sí, la única región que tal vez podría estar perfilándose es Amazonas. Amazonas tiene 2 trimestres de caída consecutiva, o sea, el primer trimestre del 2024 y el segundo trimestre de este año. Ya. Principalmente por una caída en el sector agrícola, una caída en la producción de café, que son los principales productos de esta región. Creo que es por un tema de la roya, la enfermedad de la roya. Ya. Parece que, por lo menos... ¿Una plaga, algo así? Sí, una enfermedad. Okay. Con el dato a julio, el café habría vuelto a caer en Amazonas. Nos faltarían los datos de agosto y septiembre para ver cómo lo va en el tercer trimestre, pero por lo menos a julio habría vuelto a caer, digamos, Amazonas. Entonces, desde ese punto de vista podría estar, digamos, en riesgo de caer. ¿Los incendios forestales hayan impactado?
Podrían haber impactado, la verdad no estoy muy seguro, no podría darte un dato sobre el Ya. tema, no sé cuál ha sido el impacto, digamos, Ajá. en la producción de café en Amazonas. Ok, pero digamos, lo cierto es que está Arequipa, Junín y Amazonas perfilándose porque ya tienen hasta la fecha o Dos hasta trimestres. 2 trimestres consecutivos. ¿Y alguna otra región de repente que ha salido de una recesión económica? No, de ahí, bueno, a ver, para resumir un poquito cómo está la situación de las Ajá. regiones, de las 24 regiones, tenemos estas 2 regiones que sí ¿En están en rojo? recesión técnica, tenemos Amazonas que le sigue, ¿Ya? y tenemos otras 5 regiones que tienen solamente un trimestre en negativo. ¿Cuántas son? 8 en total tienen un trimestre negativo, perdón, 5 tienen solo un trimestre negativo, Ok. más Amazonas, más estas 2 regiones que son Arequipa y Junín, que Ahora, están ¿es muy común graves. ver caídas de trimestres consecutivos o de un trimestre en las regiones de nuestro país? ¿O es propio de que nuestro país estuvo en una recesión y son las consecuencias lo que estamos viendo ahora? Suele pasar, como te digo, a nivel regional hay mucha mayor volatilidad que a nivel país, digamos, porque Ok. las regiones a veces dependen mucho más de un sector en particular. Algunas dependen mucho de agricultura, algunas ok, dependen ok. mucho de minería, entonces un cambio en estos sectores les afecta terriblemente. Ajá. Creo que un buen ejemplo es Puno, por ejemplo. Puno depende mucho de la agricultura. Digamos, con las sequías que hubo el año pasado, Puno fue la región que más cayó y ahora, digamos, como hay un efecto rebote, digamos, como si se viene recuperando por estas mejores condiciones climáticas, Puno ahora es la región que más ha crecido en este segundo trimestre del 2024. Entonces hay mucha volatilidad a nivel regional, justamente porque dependen mucho de sectores en particular. Perfecto. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Gonzalo Manrique, economista senior de IP, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, señores, y regresamos con más.